Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar con control de ruidos. El primer paso en cualquier problema de control de ruidos es que nos tenemos que asegurar de contar con toda la información adecuada. Y después debemos comparar los niveles de ruido con los criterios de aceptación. Y de esta comparación va a surgir lo que se llama el nivel de reducción de ruido. A ver si capaz que no se escucha. Bien, los métodos preferidos para el control de ruidos en ingeniería son, y ahí los tenemos, reducción de la fuente sonora, el uso de barreras y la absorción del ruido o montaje aislante de las máquinas. Bien, si esto no es posible, entonces vamos a tener que recurrir a equipos de protección personal, limitación del tiempo de exposición o uso combinado de ambos recursos. También tenemos que tener en cuenta que hay varias fuentes, si hay varias fuentes sonoras, como estuvimos viendo antes, debemos entonces reducir la que tiene mayor intensidad. Sigamos. Tiki. Bien. Diagramas de flujo son muy importantes porque lo que nos hace es poder permitir expresar un sonido generado en un cerramiento que puede llegar al exterior por radiación directa a través de las aberturas, radiación desde la superficie del cerramiento, originado en la vibración y transmitido a través de la estructura, radiación indirecta desde el cerramiento, es decir, una transmisión de salida a través de la pared y finalmente radiación sonora al exterior. El problema es determinar qué ruido lleva más energía y obtener el método más adecuado para poder resolver esta circunstancia. Bien, pasemos a campo sonoro. Bien. El campo sonoro es el espacio por el cual se propaga la onda sonora. Considerando una fuente en un ambiente sin ningún tipo de obstáculo, ¿sí? Podemos tenerla suspendida, por ejemplo, en el aire y realizando mediciones vamos a encontrar que por cada duplicación de la distancia disminuye en 6 decibeles el NPS. Y ahí tenemos, tiene un aspecto claramente de la forma inversamente proporcional a la distancia elevado al cuadrado, ¿no? Ahí tenemos. El NPS es igual a el de potencia, a nivel de potencia, sobre 4pi la distancia elevado al cuadrado. Esto es cuando una fuente sonora emite ondas en un medio obviamente homogéneo e ilimitado, estamos siempre hablando de una situación ideal, o si no, en un medio con paredes a distancias infinitas, tenemos un campo libre como para poder representarlo de esta manera. En estas condiciones, es decir, solo para cuerpos suspendidos en el aire o en una cámara anecoica, es decir, que no tenemos, en la cámara produce reflexiones del sonido en las paredes, vamos a definir el coeficiente de direccionalidad es Q igual a 1. Después vamos a volver sobre este punto. Pero claro, si yo tengo, en la realidad, si yo tengo una fuente que está en un ambiente cerrado con paredes, cuando la onda golpea las paredes, hay fenómenos de transmisión. Es decir, tenemos la onda incidente, parte de la onda se refleja, pero fíjense que es menor intensidad, parte de la onda queda absorbida por los materiales y parte de la onda es transmitida o al otro ambiente o al exterior. ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir que hay fenómenos de transmisión, de absorción y de reflexión del sonido. Cuando esto sucede, parte de la energía reflejada se sumará
a la energía transferida directamente, dando lugar a un incremento de la presión sonora que recibe la persona. Un campo sonoro en el que hay reflexión de ondas sonoras de la fuente es un campo reverberante. Es lo único que vamos a hablar sobre reverberancia. Vamos a definir ahora la relación entre la potencia y la intensidad sonora. Si una fuente no es direccional y está en un espacio abierto, campo libre, la energía se distribuye con la misma intensidad en todos los puntos de la esfera, ¿no? de la fuente puntual, variando inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. En este caso ideal, como estamos analizando, no existe relación directa entre la potencia sonora de la fuente y la intensidad. Bueno, en el caso que no estemos en esa circunstancia, en el caso que la intensidad producida sí va a depender de la potencia y de la distancia, y además obviamente va a depender de las características del ambiente, del local, donde se producen obviamente reflexiones múltiples en las paredes, y también tiene que ver la direccionalidad de la fuente. Entonces, para eso la relación entre los niveles respectivos la tenemos reflejada en esa ecuación. El nivel de potencia sonora para las fuentes más comunes generalmente se obtiene de algún tipo de tablas de frecuencia. Vamos a hablar ahora del coeficiente de Q, de direccionalidad. Bueno, como ya habíamos dicho, una fuente no direccional y campo libre, Q es igual a 1, donde tenemos la intensidad en una dirección dada dividido la intensidad media. Si suponemos que la fuente no es direccional, pero por ejemplo está en el piso, ¿sí? Por ejemplo ahí, piso de un local, Q es igual a 2. Acá estamos viendo los grafiquitos. Acá tenemos la fuente sonora, ¿sí? Y tenemos Q igual a 2 y la tenemos en el plano. Si está en un ángulo, Q es igual a 4, y si está en una esquina, Q es igual a 8. Y R básicamente es un factor que resume las características acústicas del local o del ambiente, que se llama constante del local. En un campo libre se recibe solo sonido directo. En realidad el sonido percibido en un punto es una superposición entre el sonido directo y el reflejado. Bien. Si las fuentes que emiten en forma continua el sonido reflejado puede ser mucho más importante que el sonido directo. La constante R depende de la superficie envolvente del local y de las características de absorción acústica de las paredes del mismo. Pues vamos a ver cómo se calcula R. Básicamente tenemos que Q es volvemos acá, que Q es las características de la fuente y R es la característica del local. Bueno, pasamos ahora a absorción acústica. Como estuvimos viendo, el sonido que incide se refleja, no en su totalidad, sino en forma parcial, y pone en vibración a la pared que lo transmite del otro lado. Entonces, vamos a definir como el coeficiente de absorción a la relación entre la intensidad absorbida, vamos a decir más bien la intensidad no reflejada y la intensidad que incide. ¿Sí? Ahí tenemos. Es un poco del gráfico que estuvimos viendo antes. Físicamente, con esta definición, una ventana abierta tiene Q igual a 1. ¿Sí? Lo que incide y lo que no se refleja es 1. O sea que básicamente cuando incide aire, el sonido sobre una ventana pasa del otro lado. Si la energía no reflejada no vuelve al local, no interesando cómo salió
o se perdió, entonces ahí este es el caso que estábamos hablando, donde el alfa, el coeficiente, va a ser igual a 1. El coeficiente no es fijo para un determinado material, sino que depende mucho de la frecuencia de la onda que incide sobre el mismo. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy en un local que tengo distintos materiales, entonces, ¿cómo calculo el coeficiente de absorción? Bueno, ahí tenemos. Alfa I es obviamente el coeficiente de absorción de un determinado material, SI es la superficie, AJ es una absorción que tienen las máquinas y las personas que haya en el local sobre la sumatoria de las superficies totales. Bien, ahora, a ver, ahí está. Piqui, pero me salté algo. Acá está, perdón, ahí está el R, quería definir el R, me pasé. Para calcular el R, la relación que tenemos con el R es la siguiente, es la superficie por el alfa promedio sobre 1 menos el alfa promedio. Normalmente en un local industrial esta relación se hace bastante difícil de determinar, por lo que la expresión anterior, esta que estamos escribiendo acá, se aplica a locales pequeños. Pero bueno, es una forma de poder calcular el R del local. Ahora pasemos a aislación acústica. Bueno, vamos a definir primero lo que se conoce con el nombre de coeficiente de aislación de una pared. Y lo tenemos definido ahí como, bueno, I es la intensidad transmitida y DI es la intensidad incidente. Y definimos como la pérdida de la pared como pérdida por transmisión 10 por el logaritmo de 1 sobre tau. Ahora, también la pérdida de transmisión depende de algunas variables como la frecuencia, y esto se refleja en lo que es la ley de masas, donde se calcula la pérdida por transmisión como 10 por el logaritmo de la velocidad angular por la masa superficial. La masa superficial es una unidad que las unidades de masa superficial, obviamente, como su nombre lo indica, son kilogramos o unidades de masa sobre unidades de superficie. Kilogramos sobre metro cuadrado, como lo obtenemos, es bueno, tenemos que calcular la masa de una pared, o saber la masa de una pared dividido su superficie. Ahí tenemos la masa superficial. C es la velocidad del sonido en el aire, la densidad es la densidad en el aire, en el medio que se está propagando, y la pérdida de transmisión se mide en decibeles. Y ρ por C, es decir, la velocidad la velocidad del sonido en el aire, por la velocidad, bueno, la velocidad por la densidad se llama impedancia acústica. Ahora, pasamos a definir la reducción de ruido. La reducción del ruido es la diferencia efectiva de nivel sonoro que se produce al interponer una pared. Es decir, cuántos decibeles cae. Si tuviese un local dividido por un tabique, cuánto cae el nivel sonoro de pasar la onda de un local al otro local. Bien. La diferencia sería la diferencia efectiva del nivel sonoro que se produce ahí, como estamos leyendo, al interponer una pared. Ahora, la pérdida por transmisión depende de la reducción del sonido y de las características acústicas, ¿no? De dos de las cosas que estuvimos definiendo hasta hace poco. Es decir, que la pérdida va a ser producto de R más el logaritmo de 1 sobre 4 SP sobre R. SP sería la superficie del local, la superficie de la pared, y R es la constante del local receptor. Exactamente eso.
Y así calculamos si tenemos que aislar para que, si tenemos de la fábrica a una oficina, de qué tendría, cómo podríamos tener construido la pared, de qué materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a pasar a la metodología de control de ruidos. El primer punto es el planeamiento de la planta. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los equipos con un bajo nivel de emisión de ruidos. A veces es necesario hacer algunas determinaciones, dado que no conocemos los datos y las características de los ruidos. Después de esto es fundamental hacer un layout para poder organizarnos. Muchas veces la aislación geográfica de las máquinas ruidosas reduce el problema. Hay que ver si, de acuerdo al proceso, esto es factible o no. Una máquina la podemos poner dentro de un cerramiento, otras veces cuando hay máquinas ruidosas es necesario ponerla en cabinas aislantes directamente del sonido. El segundo punto es la sustitución. Bueno, y una de las formas de sustituir es el uso de equipos más silenciosos. Puede pasar que no se considere el problema de ruido cuando se compran los equipos. Es muy común eso. Esto trae muchos problemas porque después cuando se hacen las determinaciones a través de las consultoras o de auditorías internas, causa bastante trastornos. El descenso del nivel auditivo de los obreros y las quejas, juicios, intentos, etcétera, 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 pagar indemnizaciones. Es realmente muy engorroso. Lo más económico es obtener la entrada de equipos y máquinas más silenciosas, y tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los ventiladores, ¿sí? Hay fábricas que van con ventiladores o sopladoras que hacen un ruido que crece con la velocidad de rotación de los equipos. Para eso es recomendable tener equipos que tengan menor velocidad de rotación. Y el otro caso sería, por ejemplo, el tema de las herramientas neumáticas, que también son mucho más ruidosas que las herramientas eléctricas. Otra forma de sustitución es el uso de procesos más silenciosos. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, sustituir remachados por soldaduras, sustituir los triturados por procesos de picado, más o menos. Podemos usar materiales también más silenciosos, por ejemplo, gomas y plásticos, que muchas veces la goma se usa para poder separar las partes que están en vibración, ¿no? El tercer punto sería la modificación de las fuentes de ruidos. Bueno, las fuentes de ruidos industriales se pueden clasificar en dos tipos. Clase A, fuentes de ruidos en los que las ondas sonoras se originan en la vibración de superficies sólidas. Y las clase B son fuentes sonoras resultantes de turbulencias en el medio gaseoso, resultantes de la interacción de un gas que fluye a alta velocidad y el aire. Cualquier fuente de sonido de clase A consiste obviamente en algo que se está en un movimiento vibratorio acoplado a una superficie. El control en la fuente consiste generalmente en la reducción de la fuerza impulsora. Podemos también hacer una reducción en la respuesta de la superficie a las fuerzas impulsoras o la reducción de la eficiencia de radiación de las superficies generadoras de ruido. Las fuerzas impulsoras son generalmente fuerzas mecánicas repetitivas o fuerzas de impacto no repetitivas. Otras formas de modificar las fuentes de ruido: tenemos la reducción de la fuerza impulsora en la superficie vibrante. Las fuerzas repetitivas a menudo son resultado de desbalances del eje, y esto claramente incrementa la velocidad de giro.
El balanceo y la reducción de la velocidad son factores principales en la reducción de ruidos. Las fuerzas de impacto generalmente se encuentran en operaciones mecánicas como el punzado, forjado, nivelado. Debido a la corta duración, la mayoría de las fuerzas de impacto y el ruido dependen de la máxima amplitud de la fuerza. El mismo trabajo puede ser llevado a cabo por una fuerza menor distribuida sobre un periodo de tiempo más largo. A veces es posible desacoplar la fuerza impulsora de la superficie. Otra forma es reducir la respuesta de la superficie vibrante. Se puede hacer esto mediante amortiguación. Un buen soporte de las superficies vibrantes pueden reducir la amplitud de la vibración. También puede reducir el incremento de la masa, o sea que tenga mayor masa y más rigidez, lo cual en condiciones de resonancia puede bajar la frecuencia de resonancia y obviamente reducir la amplitud de la vibración. Otra forma sería reducir el área de la superficie vibrante, por ejemplo, mediante reducción del área, o podemos perforar las chapas. O usar la direccionalidad de la fuente. Las chimeneas pueden hacerse hacia arriba de la zona de influencia de la población vecina. Otro podemos hacer reducir, en el caso, la velocidad de fluidos cuando se descarga un gas al ambiente, ¿sí? Algún venteo, y hay dos tipos de problemas. El primer problema tiene lugar cuando la presión estática de la mezcla o la abertura no es más de 2 veces la presión aguas abajo. En estas condiciones el sonido de chorro, sería como un jet, varía la potencia y la velocidad de la salida del gas. Estos ruidos pueden reducirse con silenciadores, ¿sí? Los silenciadores ya ahora no se usan, pero en la época en los caños de escape se usaban los silenciadores. Son dispositivos que reducen la velocidad mediante una dispersión del flujo en un área más grande. Los silenciadores disipativos modifican la onda sonora más que la fuente sonora en sí. También puede reducirse la velocidad y evitar el uso de los silenciadores. Otra forma es reducir la turbulencia. Si logramos reducir la velocidad, obtenemos claramente una reducción adicional del ruido, disminuyendo la turbulencia. Por último, tenemos la modificación de la onda sonora. Por ejemplo, confinando la onda sonora. Cuando no es posible la reducción del sonido en la fuente, puede intentarse una reducción del ruido que se transmite por el aire mediante una barrera. Otra forma es la absorción de la onda sonora. La absorción dentro de un cerramiento que se puede lograr usando materiales absorbentes, o la absorción en el recorrido. Por ejemplo, en los conductos de ventilación pueden revestirse para que absorban los ruidos. Los silenciadores disipativos actúan absorbiendo el ruido. Y el último sería usar fenómeno de resonancia. ¿Sí? El fenómeno de resonancia consiste en que dos tonos de la misma frecuencia tienden a cancelarse. No sé si eso lo estuvieron viendo en ondas. Y los absorbentes reactivos usan los fenómenos de resonancia. Sí, vieron que cuando hay dos ondas que tienen la misma frecuencia, tienen puntos donde se anulan, ¿sí? Y entonces podemos lograr cierto apaciguamiento. Bueno, la próxima, que van a tenerlas ahora la semana que viene, vamos a hablar de ventilación. Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo.